Cómo gané la lotería con la ley de atracción, basado en una historia real. Dedicatoria. Para mi chiquichonte, quien me hace constantemente vibrar en la frecuencia más hermosa que un ser humano pueda estremecerse, el amor. Estructura. El libro está dividido en 3 pequeñas partes. En la primera voy a contarles mi historia personal con la manifestación de la lotería. En el inicio de ese fragmento voy a hacer una breve introducción sobre los aspectos básicos de la ley de atracción. Luego voy a desarrollar mi experiencia personal con su funcionamiento en mi vida, al principio de forma inconsciente y después poniendo todas las herramientas de esta ley a funcionar en pos de ver realizados mis deseos. Para la segunda parte formulé una serie de preguntas. Las primeras con respecto a este libro y el resto sobre la vida de los lectores. La tercera parte voy a explicar con mi toque personal técnicas de manifestación de la ley de atracción. Estas herramientas me ayudarán a manifestar la lotería y también lo hacen hoy en día para obtener los mejores resultados con todos los objetivos que me propongo. Se convirtieron la mayoría de ellas en parte de mi rutina diaria, en una forma de vivir y sentir. Como verás, cada una de las partes es diferente en cuanto a la manera que tuve de abordarlas, pero el objetivo en los 3 casos es que conectes tus emociones con tus deseos de forma positiva. Por medio de mi experiencia personal, quiero inspirarte a que cumplas todo lo que te propongas en tu vida. En mi caso fue dinero, por medio de la lotería, pero puede ser lo que quieras. Mi camino me dejó una serie de aprendizajes que me gustaría transmitirte para que los incorpores a tu vida. Soy una persona normal. No tengo estudios universitarios. No soy un deportista famoso. Hasta ganar la lotería, los últimos 3 años, venía trabajando como empleado de mi padre. No generaba ingresos extras para mi familia y mi autoestima estaba muy baja. Me encontraba en la situación en la que muchos de los que están leyendo el libro pueden estar ahora. Necesitaba un cambio. No estaba conforme con mi vida. El interés que me generó la ley de atracción me hizo un habitual lector. Primero géneros espirituales y luego también fui incorporando otros temas como finanzas, psicología y economía. Con esto quiero demostrarte que tú también puedes lograr lo que deseas para tu vida. Y esta ley universal puede ser un excelente punto de partida o una aliada como lo fue para mí. Con las preguntas, busco que al responderlas identifiques claramente qué es lo que deseas y cómo quieres lograrlo. Muchos creen saber cuál es el ideal de vida que les gustaría tener, pero si les preguntas concretamente, lo más probable es que la mayoría no sepan explicar con facilidad ni el qué ni el cómo de esa ideal de vida. El hecho de que te tomes el trabajo de responderlas hará que ejercites tu mente y actives las emociones que ayudarán a concretar tus metas. Por último, transcribí técnicas que son conocidas y habituales para cualquier practicante de la ley de atracción con el aditivo de mi toque personal, usando de referencia mis experiencias con mi deseo manifestado. También me tomé el atrevimiento de escribir algunos consejos personales. Estos fueron fundamentalmente mi camino a ganar la lotería y lo siguen siendo hasta el día de hoy, ayudándome para ser una persona feliz. Prólogo. El siguiente libro es un relato escrito en primera persona. Aquí voy a narrarles cómo, gracias al uso consciente de la ley de atracción, logré, luego de pasar por una etapa evolutiva de mi ser, manifestar mi deseo de ganar el premio mayor en una lotería de mi país, Argentina. Decidí hacerla anónima porque la situación económica e inseguridad por la que transcurre habitualmente en mi país haría que en el caso de hacer público mi nombre deba tomar medidas de seguridad que cambiarían el curso normal de mis días, y no es lo que quiero. Soy argentino. Tengo menos de 40 años y me gustaría aportarles a todos aquellos que se interesen en mi historia
un poco de aprendizaje que obtuve en el camino a la manifestación de mis deseos. Transité por diversos estados anímicos, de picos emocionales muy altos a muy bajos, por los que cualquiera que tenga la expectativa e ilusión de ser millonario ganando la lotería con el uso de consciente de la ley de atracción puede llegar a estar pasando. Quisiera que mi experiencia les sirva para que no cometan los mismos errores que yo. Voy a demostrarles con hechos y situaciones reales de mi vida cómo fui cambiando mi manera de pensar con respecto al dinero, al amor y la salud, para que una vez que estuviese preparado me llegue mi deseo de forma perfecta. Entendí la importancia del dinero, la felicidad que puede generar con su correcta administración y uso. Aprendí sobre los bloqueos mentales que solemos traer desde pequeños con respecto a poseer riquezas y fui transformando poco a poco ese pensamiento, para así abrirles las puertas a la abundancia económica en mi vida. Otro de los aspectos en los cuales voy a puntualizar es cómo las personas deberíamos priorizar respetarnos a sí mismos, para luego lograr alcanzar la situación sentimental deseada. ¿Qué dirías si te afirmo que no hay nada más tóxico en una pareja que el amor incondicional de alguna o de ambas partes? Quiero soslayar cómo la mayoría de los seres humanos subestimamos la salud, porque nos descuidamos con tanta facilidad o simplemente no la valoramos hasta que ocurre algo que nos demuestra la importancia de ella en nuestras vidas. Mi equilibrio de pensamiento y acción en la salud, el amor y el dinero me permitieron alinearme con mi deseo de ser millonario por medio de la lotería. ¿Te pusiste a pensar qué es lo que realmente deseas para tu vida? ¿Tienes un plan de acción? ¿Cuánto confías en poder lograrlo? Te aseguro que sea cual sea tu deseo, si te dejas guiar por las emociones, el universo, Dios o en quien creas y tengas fe, te abrirá camino para que puedas manifestarlo. La vibración en la que quieres estar existe, pero es tu trabajo alinearte. Primera parte. Perdón y gracias. Antes que nada, quisiera disculparme por el modo vulgar de mi redacción. Seguramente a lo largo de la lectura se darán cuenta que el vocabulario y la redacción pueden no ser las más precisas, careciendo de la síntesis adecuada. No soy escritor profesional, estoy muy lejos de serlo. Sin embargo, creo que puedo transformar mi experiencia en un pequeño libro con información que resultará útil para muchas personas. Por eso, si eres un habitual lector, puede que te encuentres con errores y defectos típicos de alguien que escribe una historia para compartir por primera vez sin ayuda y quizá sin haberse preparado lo suficiente. Por otro lado, déjame aclararte que no estoy vendiendo una fórmula mágica para que ganes en los juegos de azar o más precisamente en la lotería. Vas a leer una historia, la de mi evolución, que tuvo, entre otros tantos efectos maravillosos, manifestar una suma importante de dinero en una lotería. Varios fueron los objetivos que me motivaron a escribir este libro. Uno de ellos es que al terminarlo puedas incorporar a tu vida algún aprendizaje de mi experiencia para que afrontes tu vida con más felicidad. De ese modo estarás en una inmejorable condición de lograr lo que deseas. Quiero ayudarte a que nunca pierdas o que recuperes la ambición por conseguir el ideal de vida que te propongas. Todo depende de uno mismo, de saber desmenuzar o descodificar las emociones que tenemos como seres humanos. Como dicen los maestros de la ley de atracción, Esther y Jerry Hicks, entendiendo que estamos en la primera línea del pensamiento, pero por sobre todo, dejando a un lado las excusas y las culpas a terceros, por no desarrollar el estilo de vida deseado. Tu felicidad depende de alguien, ese alguien eres tú. Te agradezco porque entiendo que cada minuto que le dediques a esta lectura es valioso para vos y entre tantas opciones elegiste dedicar un poco de tiempo para leer mi historia. Voy a inspirarte para que vivas la mayor parte del tiempo en tu pico anímico más alto, para que sea cual sea tu estado actual, logres estar elevado al máximo de tus posibilidades. A muchos de nosotros nos han hecho creer
que nuestras aspiraciones no deben ser muy pretenciosas por diversos motivos. Bueno, te aseguro que están equivocados. ¿Cómo se logra? El mejor punto de partida es que cambies poco a poco tu manera de pensar, acercándote a tu lado espiritual, de fe, hasta despejar las dudas y dejarte en claro la idea que por naturaleza tienes derecho a sentirte bien en todos los aspectos. A medida que vayas cambiando tu manera de pensar, vas a ver que tu vida se irá acomodando al ideal que siempre quisiste. Este trabajo no tiene un tiempo estimado, pero sí una gran recompensa que puede ser, si así lo deseas, un gran premio de lotería. Basándome siempre en mi experiencia personal a lo largo del libro, voy a transmitirte mis aprendizajes en el camino al éxito de la manifestación de la lotería. Cómo logré soltar mi deseo de ganar millones en un sorteo, para luego hacerlo realidad. Aprendí que en el momento en que nos comprometemos con lo que deseamos, el universo o Dios nos dan las fuerzas que necesitamos para lograrlo. Una de mis motivaciones más grandes, por la cual me inspiré a escribir, es poder ayudar a todos los que se interesan específicamente en manifestar la lotería. Sé que son muchísimas personas, sé perfectamente cuánta ilusión puede generar ese deseo. Obvio que me gustaría que todos los que leen este libro experimenten esa maravillosa sensación, y no digo que sea imposible. Simplemente quiero que más allá de que puedan o no triunfar con tan anhelada manifestación, obtengan del libro una enseñanza. Porque cometí muchos errores que me llevaron a estar destrozado anímicamente, desde ataques de pánico a estados depresivos. Y me gustaría que a nadie más le ocurra lo mismo, por razones similares a las que voy a exponer en este libro. Quizás pienses que lo hacía yo, que tienes la situación bajo control, que eso nunca va a pasarte. Pero cuando se generan demasiadas expectativas y no se obtienen los resultados deseados, la situación puede de un momento a otro descontrolarse y afectarte de muchas maneras inesperadas. No tuve nadie que me lo haya probado o corregido. Decidí hacerlo de esta manera extremadamente espontánea, porque quiero llegarles a los lectores con total naturaleza y autenticidad. Voy a compartirles lo más claramente posible la etapa de mi vida desde que me interesé en ganar la lotería con la ley de atracción hasta el día en que terminé de escribir este libro tiempo después de haberlo conseguido. Voy a desmenuzar en el relato el qué, el cómo, el dónde, el cuándo y el por qué creo que obtuve éxito. Cómo logré alcanzar el estado vibratorio que requiere esa magnífica manifestación y por si esto ayuda a motivarte, a elevarte, si eres de los que necesitan saberlo todo, voy a detallarte la historia detrás de los números ganadores y mi gran día. Recuerdo a la perfección que hice desde que desperté ese día del sorteo hasta que me enteré que era un nuevo millonario. ¿Qué fue lo primero que compré? Si mantuve mi riqueza, la despilfarré o la aumenté. Otro de los motivos importantes por el cual decido escribir esta historia es porque muchísimos autores coinciden en decir que nadie debe aspirar a tener éxito con este juego. Es de mediocres. Las probabilidades son 1 en más de 1.000.000. El universo o Dios no pueden interferir en este asunto. Si ganas la lotería al poco tiempo estarás mucho peor que antes de conseguirlo. Hay más chances de ser alcanzado por un rayo que de ganar la lotería. Es mejor hacer dinero con trabajo duro y sacrificio. Esos juegos están arreglados y bla 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 bla. Voy a fundamentarte el por qué están equivocadas las personas que lo afirman. Solía leer historias de personas que se hacían millonarias con la lotería. La gran mayoría de esas crónicas tenían finales infelices. Entonces, me propuse contar la mía. Esta tiene la particularidad de que, aparte de tener un final diferente, además logré el éxito por medio del uso consciente de una ley universal que rige para todos. En vez de dejarme llevar por análisis de probabilidades, como lo hacen muchos de los que juegan y estudian este tipo de juegos, preferí dejarme llevar por mis sueños, guiándome por mis emociones.
Así logré ganar una cantidad de dinero que me permitiera poder cumplir muchos de esos sueños, que en un momento fueron solo pensamientos que parecían muy lejanos o difíciles de realizar. El camino a ese éxito trajo muchos cambios para mi vida, pero cada una de esas manifestaciones fue importante y necesaria para alinearme con eso que estaba pidiendo. Por eso voy a hacer hincapié en ellos. Después de todo, me estaban preparando para la perfecta manifestación de mi deseo. Vas a leer mi historia, sí, pero mientras lo hagas, te aseguro que activarás emociones que se entrelazarán con el cumplimiento de tus sueños. ¿Qué harías en el caso de que pudieras manifestar la lotería? Si existe en tu mente, ya puedes traerlo a tu realidad. Los milagros ocurren y pueden pasarte a ti, dice Chopra. Ley de atracción. La gran mayoría de las personas nacen, crecen, luchan y pasan por la vida dentro de la miseria y el fracaso, sin darse cuenta de que sería tan fácil cambiar y obtener exactamente lo que quieren de la vida como reconocer que la mente atrae las cosas sobre las que habita. Napoleón Hill. Asumo que si te interesó este libro, seguramente tengas bien vistos los aspectos básicos de la maravillosa ley de atracción. En mi caso, si bien puede conseguir éxito con un deseo puntual muy importante para mi vida, como manifestar millones en la lotería, tampoco me considero un experto o maestro. Por el contrario, constantemente intento seguir aprendiendo para seguir beneficiándome día a día con esta ley. Entendiendo que es un tema que se puede profundizar muchísimo, por mi parte, preferí tomarme el atrevimiento de, en pocas líneas y con palabras sencillas, explicar cómo funciona la ley de la atracción. Esta ley universal significa que uno atrae cosas positivas o negativas a su vida por medio de las emociones que transmitimos con pensamientos y acciones. Todo es energía, por eso el tipo de energía que emitas te vuelve. Pueden ser de libros, vídeos, artículos, maestros, mentores, un familiar, un amigo u otras tantas maneras que tienen al alcance que pueden enseñarte a utilizar la ley de la atracción. Lo cierto es que, como toda teoría, no es lo mismo su estudio que la práctica. Y si bien el objetivo máximo de todas las personas que buscamos beneficiarnos conscientemente con esta ley es alcanzar la felicidad, no para todos parece funcionar de la misma manera, aunque la realidad es que siempre funciona para todos, consciente o inconscientemente. Uno de los motivos más comunes por la cual la ley de la atracción no parece funcionar para muchas personas es que ignoran la manera de cómo aplicarla con éxito para sí mismos. Desconocen la forma más efectiva para beneficiarse. Esto es porque normalmente uno atrae a su vida lo que sus emociones sienten en tiempo presente, con la ayuda de la acción propia y constante. Entonces, si se enfocan más en la ausencia de su deseo que en la manifestación del mismo, es posible que lo que esta ley esté procesando en el cerebro sea el no. A menudo esta situación se da porque las personas no logran sentir su deseo como real antes de tenerlo. Carecen de fe o por el contrario se interponen en los tiempos de la manifestación del mismo. Pero no quiero adelantarme. En eso voy a explayarme más adelante. La fe le permite al alma creyente tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. Dr. J. Oswald Sanders. En algunos casos podemos manifestar deseos de manera fácil y rápida, pero a veces se requiere esfuerzo y constancia, porque si bien, como les decía, puede que tengas un buen resultado a corto plazo con alguna petición puntual, para tener éxito en la vida con esta ley es fundamental saber interpretar diferentes variantes, entre ellas cuándo persistir y cuándo dejar ir. Para poder manifestar la lotería tuve que cambiar la manera de pensar, mis creencias, los sentimientos y las acciones con las que desarrollaba mi vida. Cuando comencé a interesarme por la ley de la atracción,
rápidamente di con los libros de Esther y Jerry Hicks. Sin duda, son dos de los grandes maestros que tiene dicha ley. Y si no has leído ninguno de sus libros, te recomiendo que lo hagas. Ellos explican con certeza y claridad cómo manifestar nuestros deseos con el uso consciente de la ley de la atracción. Pero si quieres manifestar algo importante que pueda cambiar tu vida, como lo hice yo, es lógico que en el camino atravieses situaciones de todo tipo y dependerá exclusivamente de vos que saques provecho de cada uno de esos eventos para luego estar listo para recibir tu deseo. Voy a dar mi ejemplo de cómo me funcionó la ley de la atracción, con la teoría y los pasos que enseñan Esther y Jerry Hicks, pero cualquier persona puede beneficiarse siguiendo dicho orden, con cualquier aspecto que desee manifestar en su vida, ya sea amor, dinero o salud. La manifestación de la lotería es algo que para la gran mayoría de las personas es sumamente complicado o imposible de lograr. Pero yo pude comprobar por mi experiencia propia que una vez que entiendes y aplicas correctamente los pasos, el universo, Dios o la fuente creadora te lo entrega. Lo que suele ser más difícil en el caso de manifestar la lotería y hace que la manifestación pueda demorar o nunca llegar es el hecho de no estar alineado con ese deseo. En un mundo material en donde lo económico es sumamente importante, tener mucho dinero de un día a otro, lógicamente, significa un cambio enorme en la vida de cualquier persona. Entonces, para llegar a dar semejante salto vibracional, es posible que tengamos que sortear o atravesar cambios de todo tipo. Antes de explicar mi experiencia con la teoría de los Hicks, quiero soslayar otro aspecto fundamental porque entiendo que es un detalle que hace el cumplimiento o no de nuestros deseos usando la ley de la atracción, y es el poder de la intención. Todo empieza con un pensamiento. Cuando te propones un objetivo, debes saber que este se consigue con la acción. Sin acción no hay ley de atracción. Ese movimiento o fuerza es la que te impulsa a tener un comportamiento determinado para conseguir los resultados. No sirve solo sentarse en tu casa, visualizar con emoción como si tu deseo ya está cumplido o hacer cualquier otro tipo de ejercicio de manifestación de los que explicaré en la tercera parte, si no tomas acción al respecto. Si quieres ganar la lotería, como mínimo debes ir a una agencia a comprar un billete. No esperar a encontrarte mágicamente uno tirado en la calle o que te lo regalen y encima este sea el ganador. Esa es la primera acción necesaria que debes llevar a cabo. Después, la tarea más importante será el trabajo diario de elevar tu frecuencia vibratoria hasta estar alineado con lo que quieras atraer, en mi caso la lotería. Activar el poder de la intención es un proceso en el cual se conectan tu disciplina, la sabiduría, el amor y la entrega. Todos en función de conectar con tu ser natural y dejando de lado el poder absoluto que el ego suele tener en nosotros. Este poder nos puede impulsar a que nuestros sueños se hagan realidad, pero en el transcurso debemos adoptar cambios en función de esta nueva forma de ver la vida que estamos requiriendo. Teoría de maestros. Eres el creador de tu propia experiencia, lo sepas o no. Tu experiencia vital se despliega como respuesta exacta a tus pensamientos, lo sepas o no. Esther y Jerry Hicks. Volviendo a la teoría de Esther y Jerry Hicks, para manifestar un deseo se requiere de 3 pasos. 1. Pides. Este paso es el más sencillo y lo hacemos de manera natural. No tienes que necesariamente usar palabras, sino que con solo sentirlo ya estás poniendo eso que llamas deseo como una petición. Este paso depende únicamente de ti. ¿Qué quieres? Yo pedí ganar la lotería. Parece algo que cualquiera quisiera y no lo culpo porque cuando lo consigues se te hace la vida mucho más sencilla y feliz en casi todos los aspectos. Pero no necesariamente debes pedir por mucho dinero de un día a otro. Puede ser cualquier cosa, un amor, un trabajo, más salud, en fin, lo que quieras. Una vez que me decidí a manifestar millones con la lotería sin saberlo, comencé el difícil camino para estar alineado a esa frecuencia.
Ese deseo me trajo muchos cambios y si uno no está preparado o no sabe interpretar que los mismos se dan en favor de nuestro crecimiento y evolución personal, seguramente empeoren considerablemente muchos aspectos de tu vida, dejándote a mitad del camino de la manifestación o con cierta infelicidad por más de que finalmente consigas manifestar tu deseo. 2. Obtienes respuestas. Este paso le corresponde a lo no físico, porque todos los pedidos son atendidos. Puede ser un viaje, una taza de café o ganar la lotería. En un comienzo lo pedía mis deseos con rezos y emociones, paso 1, pero vibrando en una sintonía totalmente diferente. Entonces, este no se manifestaba y calculo que es el motivo por el cual el 99% de las personas que juegan a la lotería no tienen éxito. Mi manera de pensar no se alineaba con mi deseo de lo que significaba hacerme millonario en un solo día. En el transcurso del libro iré desarrollando las respuestas que fui obteniendo en el largo plazo, pero hay señales muy puntuales y notorias que comenzaron a formar parte de mi vida. Meses antes de ganar la lotería, cuando ya era una persona feliz, muy agradecido y conforme con todo lo que me rodeaba. Durante el proceso de manifestación de mi deseo, se hicieron recurrentes las apariciones de señales. Estas me indicaban que algo bueno se estaba gestando para mí. Me mantuvieron con fuerzas para no bajar los brazos en los momentos más difíciles, perseverando de la manera adecuada para triunfar con mi deseo. Las señales que voy a describir a continuación las considero de ese modo, porque al verlas me generaban emociones que sintonizaban con el cumplimiento de mi deseo. Había visto vídeos sobre este tipo de situaciones en varias oportunidades, pero lo cierto es que no le di demasiada importancia, hasta que se presentaron de forma que no podía evitar despertar sentimientos de alegría y excitación. Fueron señales. Meses antes de ganar la lotería, venía con notable frecuencia la repetición de números, por ejemplo, 333, 111, 1111, 999. No sé por qué esta situación generaba una espontánea felicidad en mí. Era como si alguna energía me estaba ayudando a mantenerme con fe y elevado. Esas emociones positivas encumbraban cualquier actividad diaria que debía realizar. Otra circunstancia que se hizo habitual en mi vida fue que de repente, cada mañana en la puerta del edificio en donde vivía, se paraba una camioneta de la empresa de la lotería. Quizás algún empleado de la lotería vivía en el mismo edificio y lo iban a recoger para ir al trabajo, no lo sé. Lo cierto es que cada vez que bajaba para irme al trabajo, me la cruzaba y eso también me ponía contento. Otra señal que quisiera destacar es que de golpe comencé a ver el automóvil que dije que iba a comprarme cuando ganara la lotería. Lo veía con una frecuencia altísima en comparación a meses anteriores. Entiendo que esta situación también está relacionada al hecho de que incluía en mis pensamientos diarios el automóvil, porque era parte de mis visualizaciones, sintiéndolo como ya mío, pero sin la posibilidad de hasta entonces comprarlo. Pero esta señal también me generaba alegría. Por último, me gustaría destacar los sueños, aunque muchos creen que no tienen trascendencia. Yo prefiero opinar todo lo contrario. Un buen sueño hace que nos levantemos de buen humor, lo que sucede es que tengamos emociones felices y positivas al despertar. Por eso creo que pueden ser indicadores o señales de si estamos yendo en la dirección correcta. Durante el proceso en que me propuse ganar la lotería con la ayuda de la ley de atracción, soñaba que encontraba monedas, que en un cajón de mi habitación tenía muchísimo dinero, con viajes, con que ganaba la lotería y cosas alegres por el estilo. Si bien ninguno de esos sueños era específicamente recurrente, la temática era similar en el sentido de que en todos ellos estaba siendo feliz y haciendo felices a mis seres queridos. Estas situaciones me marcaban que estaba en el camino correcto, avanzando en la dirección que había elegido, teniendo siempre a la fe como gran combustible, capaz de hacerme llegar a donde quiera que me dirigiera. Puedes elegir creer o no. Yo elegí pensar que todas esas situaciones que me ocurrían eran enviadas especialmente para darme fuerzas por medio de las emociones positivas que me generaban al ver esas señales. Como comúnmente se denomina ahora, me generaban buenas vibras. Puse las señales en función de mi alegría y bienestar. 3. Permites que fluya hacia ti.
también depende de uno mismo y es el último de los pasos necesarios que debes ejecutarse para haber manifestado nuestro deseo. Se trata del arte de permitir. En cuanto acomodas tu vida en virtud de lo que deseas, es la alineación de tu frecuencia vibratoria con la que pediste. El libro en general se trata de lo que fue este paso para mí, pero en un principio no fue sencillo comprender bien de qué se trataba esta etapa. Sabía desde la teoría que necesitaba alinearme a la frecuencia vibratoria que requería mi deseo, pero nunca pensé que para que esto sucediera, mi vida completa tendría grandes cambios. Todo en función de la perfecta llegada de mi deseo. Con lo primero que tuve inconvenientes fue con soltar. Esa parte suele no ser nada sencillo. Los seres humanos solemos apegarnos a todo tipo de cosas, personas, objetos, situaciones, y en este caso yo lo hacía con mi deseo. También es cierto que la mayoría fuimos educados bajo la enseñanza de que la única forma de alcanzar el éxito es por medio del trabajo duro y la lotería. Supuestamente, sería totalmente contradictoria esa postura, porque en el caso de conseguirlo, significaría hacerse millonario de la noche a la mañana, sin necesidad de esfuerzo alguno. Pero eso no era verdad. No del modo en que yo buscaba lograrlo. La alineación para permitir que mi deseo fluyera hacia mí, de modo que disfrute de su llegada sin que ésta me perjudique de ninguna manera. Fue un trabajo diario. Gracias al interés que me generaba seguir aprendiendo los detalles de la ley de la atracción, no tardé en darme cuenta que estaba cometiendo un grandísimo error. Le estaba prestando más atención a la ausencia de mi deseo que a lo que deseaba. Quería manejar los tiempos de su llegada, sin permitir que fluya hacia mí, despertando emociones contradictorias con lo que significaría la manifestación de mi pedido. Debía conseguir que mis pensamientos y acciones coincidan con lo que estaba buscando atraer. Mi pedido era claro, sabía que contaba con las respuestas del universo y a continuación leerán la historia de cómo logré alinearme a la frecuencia vibratoria de mi deseo, permitiendo que fluya hacia mí. No hay límites para lo que esta ley puede hacer por ti. Si te atreves a creer en tu propia idea, pensando en el ideal como un hecho ya logrado. Charles Haanel.